¿Qué tal amigos de Bioquatics? Bienvenido al siguiente bloque hablando ya ahora de lo que es la alimentación en nuestros peces. Este bloque en especial es más de definición de algunos términos para lograr entender esto. También estábamos conformando un último tema, en pocas palabras, cómo debemos de alimentar a nuestros peces. Pero bueno, hasta el último lo vamos a dejar. Comenzamos con alimentación. Básicamente, alimentación es definido como la acción de ingerir un alimento que pueda llegar a aportar nutrientes o no. Básicamente es una acción de ingerir el alimento. Apetito o hambre es una sensación física mediada a nivel fisiológico por hormonas, ¿ok? Que hace referencia a una sensación de ingerir alimento. Saciedad hace referencia a una sensación física por medios fisiológicos a la ausencia de apetito o hambre. Quiere decir que ya esto ya no existe, ya el organismo ya se sació, ya como lo que decimos vulgarmente, ya nos sentimos llenos, ¿no? Palatabilidad o degustabilidad, cualquiera de los dos es válido, hace referencia a que más es una característica organoléptica del alimento. Palatabilidad o degustabilidad es qué tan agradable es el sabor para el animal, el alimento. Olor finalmente es una sensación percibida por el órgano del olfato para definir si es un olor agradable o desagradable y relacionarlo con la degustabilidad o la visión. La vista obviamente es un órgano de los sentidos que en su mayoría pues tienen los seres vivos, pero la vista, ¿cómo funciona a través de la alimentación? En el caso de los peces, un ejemplo muy típico de ellos es que no están apenas viendo nuestra presencia, tomamos el frasco del alimento cuando ya están en la superficie boqueando o pidiendo el alimento. Esa es una característica principal de cómo la vista también funge para relacionar tanto la forma, los colores y en determinado caso sabores. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien la vista no percibe el sabor, pero lo relaciona con la forma. Ejemplo común, si tú ves un chocolate, por así decirlo, en un Carlos V, ¿vale? Sabes que a primera vista es un Carlos V, como ya lo probaste, sabes a qué sabe, ¿sí? Y por ende, pues te produce sensación de ingestión, ¿sí? O sea, principalmente eso es lo que procura la vista y la manera en cómo relaciona el sabor, el color y la forma, ¿ok? La digestibilidad es más una característica del alimento, define más la calidad de ser aprovechado y asimilado dicho alimento. Entonces, la digestibilidad, digámoslo así, es el nivel de calidad que el mismo alimento trae consigo. Por ejemplo, ¿qué es más digestible, entre comillas, digestible, un pedazo de carne o una salchicha? Obviamente es algo, un ejemplo en humanos, ¿no? Pero para que lo entiendan, obviamente un pedazo de carne es más digestible porque su estructura no se ha modificado, viene tal cual. Ajá. Y se aprovecha mucho mejor. Obviamente la digestión a través del tracto gastrointestinal lo va a aprovechar al 100, va a ser absorbido, bueno, no al 100 como tal, pero sí en su mayoría, digámoslo entre un 80%, a diferencia de una salchicha que ya ha sido procesada, que ya se embutió, que trae conservadores, que trae otras cosas. Esos aditivos como conservadores, esos pigmentos artificiales que dan como cierto aspecto visual para poder nosotros ingerirlo. Aplica igual para los peces, todo esto que digo es igual para los peces. Definen qué tan digestible es un alimento. Obviamente el pigmento no lo podemos digerir, obviamente los conservadores no los podemos digerir, ¿sí? Y todo el proceso que ha dado como resultado final la salchicha, por así decirlo, no los podemos, de este modo no podemos digerir todo eso. Y es más la producción de desechos. Y entre uno y otro pues vemos cuál es más digestible, cuál es más aprovechable y cuál es más
absorbible o asimilable a nivel organismo, ¿sale? Entonces eso es uno de los términos importantísimos dentro de la alimentación en peces y pues para todos, ¿no? Textura. La textura también es una característica organoléptica del alimento. Aquí la textura se define como puede ser dura, puede ser suave, así como podemos encontrar diferentes texturas, podemos encontrar diferentes partículas, que es el que sigue. La partícula es a lo que vemos en forma del alimento. Hay muchísimas formas de alimentos, ustedes no me van a dejar mentir. Hay pellets flotantes, hay churritos, hay hojuelas, hay polvo o harinas, hay sticks. Entonces esto es a lo que define como partícula, ¿sí? Y estos dos conforman algo bien importante que van a relacionar el alimento, sí, para el pez o la especie de pez que se le va a aportar y la edad o etapa de vida de ese pez, ¿sí? Porque no podemos dar un stick o un pellet que mide más de 4 milímetros a un alevín, ¿no? Y todavía flota y se va a hinchar en el agua. Pues es obvio que no le ayuda ni la textura, no le ayuda ni la partícula a ese alimento para ser aportado a un alevín. Voy de acuerdo si la textura, por ejemplo, es suave para una partícula fina, como en el caso del polvo, que sea aportado a alevines, voy más que de acuerdo. El alimento, pues es uno de los que vamos a estar definiendo como la mezcla de ingredientes conforman un alimento o simplemente puede ser un ingrediente. Ejemplo, lo que conocemos como el alimento para peces es un alimento que ya fue conformado por otros ingredientes. Un ingrediente que funciona como alimento, ejemplo, un vegetal, puede ser una zanahoria, puede ser una fruta, puede ser otra verdura, inclusive puede ser carne. Eso también conforma un alimento. La dieta es la vía que controla la integración de ciertos ingredientes en un alimento, según sea el tipo de dieta, ya sea que sea para carnívoros, herbívoros, así como contemplar el control de la ingestión y la etapa de vida del animal, en este caso pues de los peces. Entonces dieta se define aquella pauta para determinar qué ingredientes vamos a utilizar, de qué tipo, preferentemente si son meramente vegetales o animales, por eso hago referencia más aquí al tipo de proteína animal o vegetal, ¿sí? Pero más enfocado a la dieta, si esa dieta va a ser para un alevín, para un juvenil, para un adulto, ¿sí? Y obviamente eso va a dar pautas para determinar la frecuencia de aporte al alevín, al juvenil y al adulto. Obviamente, pongamos el ejemplo, para alevines, pues obviamente sería un aporte normal entre 4 a 5 veces al día, que se les dé de tomas al día, el juvenil de 3 a 4 veces al día y el adulto de 2 a 3 veces al día, por ejemplo. Entonces, eso lo define. La ración, otro término fundamental. ¿Qué es la ración? La ración es la cantidad de alimento que se va a aportar en una sola toma o comida, ¿sí? Y de esto ya sé que les causé la duda de cómo alimentar a sus peces, cuánto aportar y cuántas veces al día. Eso lo vamos a ver hasta el final de este video. Pero bueno, espero haya quedado claro estos términos y a continuación vamos a ir con las fórmulas para que aquí se den cuenta. Esta es otra de las pautas que les quería enseñar para que ustedes determinaran si el alimento que ustedes están aportando a sus peces es el adecuado según la especie, según la etapa de vida y según sus requerimientos nutricionales. El término fórmula también deriva de lo que es el término dieta, básicamente, pero pues es más utilizado el término dieta, o sea, qué tipo de dieta voy a estar tomando hoy en día, por ejemplo, o mucha gente habla sobre la dieta, ¿no? Pues es que tengo que hacer dieta, bueno, pero pues ¿cuál es tu dieta, no? Pues consumir puros vegetales, por decir algo, ¿no? O necesito consumir puros carbohidratos porque exijo mucho a mi cuerpo para estar activo en las actividades diarias. O ¿sabes qué? Necesito, o los fisicoculturistas, ¿qué es lo que hacen? Pongo estos ejemplos para que lo entiendan un poquito mejor.
aplica igual a los peces. Obviamente los peces no van al gimnasio, ¿verdad? Pero quiero decir, esto contemplado al crecimiento, ¿no? Los fisicoculturistas, por ejemplo, necesitan consumir más carbohidratos y también más proteínas. Entonces, en ese enfoque, la dieta es diferente, para que me entiendan. Pero aquí vamos a manejar fórmulas, fórmula alimenticia. Y aquí las primeras 5. Contemplamos preiniciador, iniciador, crecimiento, finalizador y mantenimiento, ¿sí? Las primeras 4 se aplican mucho para animales de consumo, ¿sí? A lo que se imaginen. Para vacas, conejos, aves, igual para pescado, o sea, trucha, carpa, bagre, etcétera, entre otro tipo de especies de peces, perdón, aplican estos 4: preiniciador, iniciador, crecimiento y finalizador. Ajá. Porque es lo que fundamentalmente buscan es tener una cadena de producción activa, ¿sí? Preiniciador lo definimos nosotros como una fórmula alimenticia en la que se debe de aportar a los ejemplares más jóvenes que tengan muy poco tiempo de haber nacido. Sabemos que el preiniciador es como que el alimento que va a ser ofrecido al animal de manera de primer caso, ¿sí? De primer cuenta, hablando en una especie pecuaria, ¿sí? En los cerdos, el lechón se alimenta de la madre, obviamente por la leche materna, ¿sí? Es el primer alimento que ingiere. Entonces, para iniciar con la ingesta de un alimento seco, o un alimento balanceado, mejor dicho, necesitamos un alimento que lo prepare, por eso se llama preiniciador. Y en el caso de los peces también es lo mismo. Ellos no se alimentan obviamente de leche materna, obviamente son peces, pero ¿qué es lo que ocurre? El saco vitelino les funciona los primeros 4 días como una reserva de nutrientes, de energía, para poder generar las condiciones a nivel organismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa o lo que vemos en los alevines? Por ejemplo, en el beta, que ya no se encuentran los alevines en el nido, sino que ya están en lo que denominamos famosamente como nado libre. Ya no están así paraditos en el nido o entre las burbujas, ahora ya están así en horizontal, ya están buscando alimento. Y aquí el preiniciador lo podemos denominar como los alimentos vivos, los infusorios. Para el caso de peces, dejo en claro, lo que contempla el preiniciador, así yo lo denomino, son los infusorios, los rotíferos, los paramecios, cíclops, entre otros, son el alimento fórmula iniciador. Bueno, no es una fórmula, pero es un alimento, para que me entiendan. Entonces, contempla más el estar hablando de alimentos vivos, ¿sí? Es un alimento mucho más natural, pero también algunos aportan poca cantidad o poco porcentaje de proteína, pero su calidad es excelente, es incomparable. Y eso es en lo que nos debemos fijar, no tanto en el aporte o porcentaje de proteína. La cantidad no nos dice nada si no tiene calidad, en pocas palabras. Iniciador es otra de las fórmulas alimenticias que encontramos. Aquí ya vamos a entenderlo de esta forma. La diferencia entre preiniciador e iniciador. El preiniciador prepara al organismo para iniciar la ingesta de un alimento totalmente distinto a lo que el organismo está acostumbrado o puede llegar a acostumbrarse. El iniciador ya es como tal una fórmula alimenticia en el que el pez ya puede tolerar el aporte en proteínas, en carbohidratos, en grasas, en vitaminas y minerales a través de un alimento balanceado. Estos principalmente, amigos míos, son ofrecidos para alevines, pero ojo, porque este es aportado solamente en las 2 primeras semanas de vida de los alevines de peces. Y aquí este iniciador es aportado ya a la edad de 1 a 1.5 meses de edad.
¿Me entienden? Esto es o hace la diferencia entre una buena nutrición y una mala nutrición, ¿sí? ¿Por qué no podemos iniciar con esta fórmula? Porque para el pez va a ser un trancazo de alimento en el que o vamos a causar trastornos nutricionales como una mala asimilación o absorción del alimento, o simplemente vamos a provocar rechazo o inanición del alimento, perdón, del pez hacia el alimento, rechazo total. ¿Por qué? Lo he explicado en otros videos. Los alevines están más estimulados por la vista, y ya lo tratamos en otro tema. Están más estimulados por la vista. No es lo mismo que se vea una partícula, creo que ya entienden lo que es partícula, sólida, inerte, que no tiene absolutamente nada de movimiento y simplemente es un alimento artificial, por así decirlo, o mejor dicho, seco, a un alimento que está en constante movimiento y que tiene aporte nutricional excelente. Ejemplo: infusorios, paramecios, rotíferos, microgusano de la avena, anguilida de vinagre, larvas de pulga de agua, náuplio de artemia, que están en constante movimiento y su aporte nutricional es excepcional. A eso es a lo que voy. Mucha gente aporta, bueno, quien no puede obtener estos alimentos vivos, aporta la famosísima yema de huevo, una partícula inerte en el agua, que para el pez es cuestionable porque diría, pues es una cosa más dentro del entorno en el que vivo, porque no se mueve y no se despierta ese instinto hasta que no empieza a tener hambre, ¿sí? Pero si nosotros propiciamos el hambre con un estímulo visual, el pez o el alevín, perdón, se va a alimentar, va a aceptar rápidamente el alimento. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se va a nutrir en una edad más temprana y obviamente eso va a repercutir a su organismo en que se empiece a adaptar a las condiciones del entorno y empiece a despertar y a poner a trabajar más funciones vitales de sus órganos para que, ¿qué es lo que viene? Pues el crecimiento, empieza a desarrollar aún más la vista, se empieza a desarrollar aún más la locomoción o el movimiento de aletas, el nado, se empiezan a desarrollar diferentes órganos en específico, por ejemplo, en el caso de los peces beta, en la segunda semana empieza el desarrollo del órgano laberinto, ¿sí? Que les permite respirar aire atmosférico. Entonces, con esto incrementamos la probabilidad de llegar a tener una mayor población de alevines en crecimiento a juveniles. Por esas cuestiones, simplemente. Fíjense lo importante que es. Crecimiento. Ojo que no todos los alimentos fungen la misma función y ya lo estamos aquí desglosando. El crecimiento es otra fórmula alimenticia que es más aportada para los juveniles. Una diferencia bien interesante. Ya logramos con el preiniciador que nuestro alevín ingiera alimento externo a él, ¿sí? Ya logramos, por eso se llama preiniciador. Ya lo preparamos para la ingesta de alimento balanceado, ¿sí? Ya lo estamos adaptando a la ingesta de alimento balanceado. El iniciador ya le estamos aportando más nutrientes para que empiece a despertar sus funciones vitales por parte de sus órganos y empiece a desarrollarse mucho mejor. En la etapa de la fórmula alimenticia crecimiento, ya estamos como tal dando las pautas para que el alimento haga su función de ayudar al pez a crecer, ¿sí? Porque el pez ya está adaptado a los nutrientes externos, obviamente un alimento balanceado los aporta, ¿sí? Pero ahora hay que darle volumen, por así decirlo, hay que estimular el crecimiento.